Para la meditación y antes de orar, leeremos lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 119, versículo 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Teniendo en cuenta este versículo, oremos para pedir sabiduría de lo alto, para poder comprender la lección que estudiaremos este sábado. Oremos. Seguidamente, escucharemos las voces de algunos hermanos que han colaborado en el desarrollo de la lección de esta semana. La lección que estudiaremos este sábado se titula Primeros años de vida. El verso que leímos antes de orar y que se encontraba en el libro de Salmos capítulo 119 versículo 10 nos decía: Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. La nota de introducción al tema de la lección se encuentra en el libro Fundamentos de la Educación Cristiana, página 531, y nos dice: Dios será revelado a cada alma que se acerque a Él con toda humildad y lo busque de todo corazón. Entremos de lleno a la lección de este sábado y estemos atentos a todas las enseñanzas que podemos extraer de esta historia relatada en la Biblia. Buenos días y feliz sábado a todos nuestros apreciados oyentes. El día domingo 28 de junio estudiaremos la lección que lleva por subtítulo Isaac y Rebeca. Bajo este subtítulo estudiaremos la hermosa historia en la cual Isaac y Rebeca se conocieron y unieron sus vidas en matrimonio. La pregunta A nos dice: ¿qué revela la ferviente fe del anciano patriarca Abraham y su posteridad después de la muerte de su esposa? Para responder esta pregunta nos cita Génesis 24, 1 al 4 y el 7. Y allí nos dice que Abraham, ya anciano, llamó a su criado, el más viejo de su casa, y le encomendó la importante misión de ir hasta su tierra, hasta su parentela, y de allí escoger una mujer para su hijo Isaac. Le hizo jurar de que él no escogería entre las mujeres de los cananeos, entre los cuales ellos vivían, sino que iría hasta su parentela, hasta su tierra, y de allí escogería mujer. Abraham tenía la confianza implícita en Dios, su fe inquebrantable en su Padre Celestial, y sabía de que Él guiaría a su siervo hasta la mujer indicada. Nos dice el versículo 7 del 24, y Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente daré esta tierra, Él enviará su ángel delante de ti. Entonces nos dice, ¿qué le dice? Él enviará su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá esposa para mi hijo Isaac. Abraham confiaba plenamente en que Dios enviaría su ángel que guiaría a su siervo. La pregunta B nos dice: ¿cómo explicó el siervo de Abraham la dirección de Dios en la elección de Rebeca para convertirse en la esposa de Isaac? Nos dicen los versículos de Génesis 24, 42 al 51 y el 58. Y llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere a sacar agua, a la cual dijere: dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Allí sabemos que ni bien él acabó de decir esto en su corazón, salió Rebeca y cumplió con lo que él había propuesto a Dios que hiciera la doncella. Y él dice que le preguntó, después que la doncella le dio agua a él y dio a sus camellos. Entonces le pregunté y dije: ¿de quién eres hija? Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus manos, y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por caminos de verdad, para tomar la hija del hermano de mi señor
para su hijo. Vemos que Dios lo guió al siervo hasta la familia de Abraham y de allí él trajo a Rebeca. Dice que habló con sus padres, con su hermano, y ellos estuvieron de acuerdo porque dijeron, si es de Dios, no nos podemos oponer. Y hablaron con la doncella y la doncella quiso ir con el criado de Abraham y emprendieron el camino hacia Canaán. La pregunta C nos dice, ¿qué podemos aprender de la felicidad de esta unión? Y allí nos cita Génesis 24, 63 al 67. Y allí vemos que cuando venía llegando hasta el lugar donde estaba Isaac, Isaac la vio a lo lejos y allí ellos se conocieron. Isaac la llevó hasta su tienda, hasta su casa, se casó con ella, ¿no? La tomó por mujer y fueron felices, ¿no? Dice que la amó y se consoló de la muerte de su madre. La nota nos dice, Isaac había sido introducido en el temor de Dios para una vida de obediencia, y cuando tenía 40 años, se sometió a lo que el siervo de su padre, que era experimentado y temeroso de Dios, eligiera por él. Creía que Dios le dirigiría en lo que respectaba a la búsqueda de una esposa. Hoy los jóvenes de 15 a 20 años se consideran generalmente competentes para hacer una propia elección, sin el consentimiento de sus padres, y mirarían con asombro si se les propusiera caminar en el temor de Dios y hacer del asunto un tema de oración. El caso de Isaac está registrado como un ejemplo a imitar por los jóvenes de la siguiente generación, especialmente aquellos que profesan tener a Dios. Entonces, que Dios nos ayude, que todos los jóvenes que están en la búsqueda de su compañera puedan tomar ejemplo de Isaac, que puedan consultar a sus padres, consultar a Dios en este tema tan importante que es la elección de una compañera para toda la vida, que se pueda poner el tema en oración y que pongan a Dios para que pueda elegir a su compañera. Que Dios nos bendiga. Amén. Lunes 29 de junio. Luchas. ¿A qué pruebas se enfrentó el nuevo matrimonio y, según el registro de la edad de Isaac, durante cuánto tiempo? Aquí en Génesis 25, 20 y 21 nos detalla la Biblia de que Rebeca era estéril y, tomando en cuenta el registro de la edad de Isaac cuando recién se casó, a la edad de 40 años, tuvieron que esperar 20 años para poder tener a luz sus primeros hijos. Ahora bien, ¿cómo fue recompensada la fe de Isaac? Isaac hizo algo que nosotros debemos hacer. Oró. Dios escuchó su oración, entonces pudo concebir Rebeca. Ahora bien, pregúntase, ¿qué experiencia conflictiva vivió Rebeca después de concebir y qué hizo al respecto? Concibió mellizos y ella sentía que dentro de su vientre ellos peleaban, combatían. ¿Qué hizo al respecto? Obviamente, como toda madre, Rebeca estuvo muy angustiada e hizo algo que todos nosotros debemos hacer frente a un problema. Fue a consultar a Jehová. Pregunta D. ¿Por qué Rebeca tuvo tal experiencia y qué le fue dado a comprender? La Biblia nos dice de que Dios le mostró que esos mellizos, esos dos hijos que tenían, eran dos naciones distintas, eran dos pueblos que ya estaban divididos desde sus entrañas. Y también le mostró que un pueblo iba a ser más fuerte que el otro y que el mayor iba a servir al menor. El comentario del Espíritu Profecía habla algo muy interesante. En el Espíritu Profecía tomo 1, páginas 105 y 106. Algo para tener en cuenta. Dios conoce el final desde el principio. Sabía antes del nacimiento de Jacob y Esaú qué caracteres desarrollarían ambos. Sabía que Esaú no tendría un corazón inclinado a obedecerle, pero contestó a la plegaria de Rebeca y le informó que tendría 2 hijos y que el mayor serviría al menor. Presentó de esta manera la historia futura de sus 2 hijos ante ella.
que serían dos naciones, una más grande que la otra, y que el mayor debería servir al menor. Pregunta E. Describa al primero los mellizos. El primero, dice, era rubio y todo velludo, y lo llamaron Esaú. ¿Cómo un espíritu rebelde, semejante al suyo, tiende al descontento? Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente, según Patriarcas y Profetas, página 175. Ahora bien, la felicidad no se encuentra en la complacencia egoísta, tan solo se halla en la huella del deber. Conducción del niño, página 191. Apreciados hermanos, tengan ustedes un muy feliz sábado. Es una alegría estar aquí nuevamente con todos los hermanos que escuchan día a día esta lección, y la de esta semana titula Primeros años de vida. El día martes lleva por subtítulo Personalidades contrastantes. ¿A quién hace referencia cuando hablamos de estas personalidades contrastantes? Hace referencia a un par de gemelos llamados Jacob y Esaú. Sabemos hoy por la ciencia que los gemelos pueden ser gemelos monocigóticos, también llamados gemelos idénticos, originados de un único par de células reproductoras, una masculina y una femenina, y luego están los gemelos disigóticos o gemelos no idénticos, que comúnmente son llamados mellizos. Estos se originan de 2 óvulos y 2 espermatozoides. Mientras que los gemelos idénticos se caracterizan por tener una fisonomía muy similar, en cambio los gemelos no idénticos pueden presentar características físicas diferentes, como si fueran hermanos nacidos de 2 embarazos diferentes. Este fue el caso de Jacob y Esaú, quienes no solo tenían apariencia física peculiar, sino que además tenían personalidades muy desiguales. Vamos a leer la primera pregunta, que dice: ¿qué hizo el mellizo menor al nacer? Bueno, leemos en la palabra de Dios en Génesis 25:26 que cuando llegó el momento del parto, el primero en salir fue Esaú, y después salió su hermano Jacob, cuya mano dice que venía agarrando el calcañar de Esaú, que en este caso sabemos que el calcañar es el talón. Dice la segunda pregunta: describa el carácter del mellizo menor. Y leemos en este caso que Jacob era un varón quieto que habitaba en tiendas. La nota nos dice que Jacob era reflexivo, aplicado, cuidadoso, que estaba pensando siempre más en el porvenir que en el presente, que le gustaba vivir en su casa, que se ocupaba de cuidar los rebaños y labrar la tierra. Y no solo eso, sino que aún algo más importante: Jacob daba más valor a las bendiciones eternas que a las temporales. Por lo tanto, tenía un mayor interés en las cosas espirituales, en el conocimiento del Dios verdadero. ¿Cómo se relacionaron los padres con sus 2 hijos? Dice la pregunta C. Leemos en Génesis 25:28 que amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. ¿Por qué Rebeca amaba a Jacob? Dice que Jacob, como hemos leído previamente, era afectuoso, gentil, atencioso con su madre, le daba alegrías, le daba felicidad. Y no solo eso, sino que Jacob no se preocupaba, como hemos dicho, por las riquezas de su padre, sino que le interesaban los dones espirituales, ser el sacerdote de su familia, ser como Abraham, ofrecer sacrificios, ser el progenitor del pueblo escogido a través del cual vendría el Mesías prometido y heredar las posesiones inmortales. Estas eran las preocupaciones de Jacob. En cambio, Esaú era un bullicioso,
le gustaba la libertad, le gustaba la caza y por lo tanto esto para Isaac, que era tranquilo, que era pacífico, lo atrajo fuertemente y por eso amó más a su hijo mayor. Nos dice la pregunta D: ¿por qué el orden de nacimiento era tan importante en la antigüedad? Sabemos que Dios había dicho o dado el mandamiento de que todo lo que abriere la matriz, es decir, el útero, todo primerizo era de Jehová, era consagrado a Jehová y por lo tanto le correspondía el derecho de la primogenitura. Esta primogenitura, tanto espiritual como temporal, le daba a este primer hijo varón el gobierno de su familia, tanto desde el punto de vista espiritual como en el caso de lo material, le correspondería una doble porción de las riquezas de su padre. Sabemos, sin embargo, que Esaú no amaba la devoción, no tenía inclinación religiosa, no le interesaba las exigencias espirituales que se hallaban vinculadas a esta primogenitura, ya que a él le parecían una restricción, no guardaba la ley de Dios, ya que le parecía un yugo, y se dedicaba a vivir una vida libertina, a satisfacer sus deseos, a hacer festines y jactarse en una vida indómita y errante. Como hemos leído, Jacob era el pleno contraste y anhelaba las bendiciones espirituales. Anhelaba entonces formar parte del pueblo a través del cual vendría el Mesías. Dice que día y noche este asunto ocupaba sus pensamientos hasta que esto se convirtió en el interés absorbente de su vida. Entonces, apreciados hermanos, vemos la diferencia entonces de personalidades y de intereses de estos dos hermanos. ¿Qué es importante recordar para nosotros? Jacob y Esaú nos dejan un vivo ejemplo de lo que podemos nosotros aspirar en nuestra vida. Podemos ser como Esaú, a quienes nos preocupen los intereses terrenales, la vida de satisfacción propia y el gozar de los deleites temporales, o podemos ser como Jacob, que ponía su mira en las bendiciones espirituales. Ojalá que podamos gozar de esta última experiencia y continuaremos estudiando más acerca de la historia de estos dos hermanos en los días subsiguientes. Ahora pasamos al tópico del día miércoles, que lleva por título Una cuestión de actitud. ¿Qué significa actitud? Es la primera pregunta que nos hacemos. Actitud, nos dice el diccionario, que es el modo de ser y de comportarse, algo que tiene mucho que ver con los objetivos que tengamos. Y ahora vemos la pregunta A, que dice, además de la perspectiva de los padres sobre Jacob, ¿cómo lo consideró Dios y por qué? Entonces la primera pregunta la respondemos con el Salmo 47:4, que dice, la hermosura de Jacob, al cual amó. Podríamos decir entonces que lo consideró amado, como hermoso, esa hermosura que es la que Dios ve, la que Dios valora. Y la subpregunta nos dice por qué y respondemos con una bienaventuranza que vemos en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Una promesa muy interesante, muy linda en cuanto a lo que Dios promete a todos los que tienen hambre y sed de justicia. La pregunta B nos habla de una descripción. Describa la profundidad de la experiencia revelada en un verdadero anhelo por Dios. Los versículos de Job nos dicen con seguridad, mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Qué expresiones interesantes. Expresiones que no dejan ver ningún tipo de inseguridad. En este caso podríamos decir que la actitud para con Dios fue definida para poder expresar estas palabras. En la primera parte de la nota dice, quebrántese
vuestro corazón por el anhelo que tenga de Dios. Podremos decir los versículos de Job. Como también nos señala de la fe perseverante de Jacob y la persistencia inflexible de Elías. Tenemos otro versículo, que es el versículo áureo. También muestra la misma actitud. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En la parte C nos dice, ¿qué principio eterno en la actitud de Jacob revela por qué, en términos de espiritualidad y carácter, era más adecuado para la primogenitura que su hermano irreligioso? El versículo es interesante porque nos habla de que debemos vestirnos del Señor Jesucristo y no proveer para los deseos de la carne. Que entendemos, después de haber visto el tópico anterior que hablaba de las personalidades contrastantes, podemos ver que Jacob había tomado esta actitud, la actitud de vestirse de su Salvador. En cambio, su hermano, que es a lo que está enfocada esta nota, su hermano tenía otras actitudes con respecto al Creador. Era distinto, otra dirección. En el caso de la primogenitura, que era un tema de gran importancia en ese tiempo, que marcaba una preeminencia en los temas espirituales, como también en la dirección de la familia, el sacerdocio familiar, las riquezas, pero, como nos dice la pregunta, Esaú era irreligioso, no era algo que se distinguía en él. No amaba la devoción, ni estaba inclinado a la vida religiosa. Esto era para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Es interesante cómo describe esta actitud desagradable para Dios. Él estaba inclinado, nos aclara la última parte de la nota, inclinado a la complacencia propia. Nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Entonces, ¿qué actitud debemos tomar? O en otras palabras, para reemplazar la palabra actitud, deberíamos decir, ¿qué modo de ser y de comportarnos debemos tomar? Amén. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 5 del día jueves 2 de julio. El título es Anhelando al infinito. La pregunta nos dice, ¿dónde estaba el eje de los pensamientos de Jacob? Vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, y nos dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura, y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba, el objeto de sus anhelos era el sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. Con secreto anhelo escuchaba todo lo que su padre decía acerca de la primogenitura. Retenía cuidadosamente lo que oía de su madre. Día y noche este asunto ocupaba sus pensamientos, hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Patriarcas y Profetas, página 176. Entonces el interés principal de Jacob estaba en las cosas que no se ven, en el porvenir espiritual. Deseaba ser el sacerdote de su familia. Antes que ser un gran líder para un pueblo, antes que ser el jefe de una casa, él quería ser parte de la familia de Dios. La pregunta B nos dice, ¿por qué la prioridad de Jacob en su vida es inspiradora para nosotros hoy en día? En el libro La Educación, página 206, encontramos lo siguiente.
Se está apoderando del mundo un afán nunca visto. En las diversiones, en la acumulación de dinero, en la lucha por el poder, hasta en la lucha por la existencia, hay una fuerza terrible que embarga el cuerpo, la mente y el alma. El mundo actual lo está viendo. Hay un gran deseo de ser admirado, de ser respetado, de tener poder, pero un poder que subyuga, un poder que impone. No se desea ser respetado por un bien espiritual, sino que el yo sea ensalzado sobre todos y así dominar. En medio de esta precipitación enloquecedora, nos sigue diciendo la nota, habla Dios. Nos invita a apartarnos y tener comunión con Él. Así como Esaú y Jacob, hoy en día se distinguen los motivos. Uno, como vimos recién, que busca la supremacía del yo, que busca con egoísmo ser reconocido entre las personas. Y otro, al igual que Jacob, ser participante de la comunión con Dios. La motivación y deseo de estas personas se ven reflejadas en los versículos de Salmos 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en Salmos, capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En el auge de las redes sociales, es muy fácil caer en la tentación de ser reconocidos, de ser respetados a través del poder que ensalza la vanidad y el orgullo propio. Pero podemos hacer una obra mucho más grande, tocar muchos corazones que están necesitando de la gracia de Dios si simplemente nos ponemos a buscar la voluntad divina. Encontraremos un placer muy grande si disponemos nuestro corazón a buscar con toda su fuerza a Dios. Que tengan una bendición muy grande para esta semana, hermanos, y pensemos mucho sobre los motivos que tenemos para accionar. ¿Somos más como Esaú o Jacob? Que tengan un feliz sábado, hermanos. Amén. Un feliz santo sábado para cada uno. Muy buenos días. Vamos en esta mañana entonces a hacer un resumen con la gracia de Dios sobre la nueva lección de este trimestre que trata sobre la vida de Jacob. El tópico general se titula Primeros años de vida, basado en Salmo 119, verso 10. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Vamos a recordar algo de la historia de Isaac y Rebeca. Y sacamos lecciones preciosas. Por ejemplo, la decisión individual de obedecer a Dios determina en nuestra vida que la voluntad de Dios se cumpla, especialmente en la formación de un hogar. Y esto nos dice la historia de Isaac y Rebeca. Isaac fue muy temeroso de Dios y respetuoso de la autoridad paterna. Confió en el buen juicio de su padre para unir su vida en matrimonio. Fue bendecido grandemente al recibir a Rebeca como esposa. Es interesante entonces cómo el Señor tenía guiando todas las cosas, y es evidente que Abraham tenía claro el objetivo, el pacto que había hecho con Dios, él lo quería mantener y él se preocupó. Isaac hizo parte de una forma sumisa, una lección grande para nosotros también. El tópico del lunes habla de luchas. Es interesante. Acá sacamos una conclusión que nos dice: la tendencia de la naturaleza humana se hace notar desde la concepción del ser humano. El pecado es tan amplio en su influencia, mas Dios tiene todo bajo control. En el hogar, la vida de hogar de Isaac y Rebeca no estuvo libre de dificultades. Rebeca era estéril y pasaron 20 años sin tener hijos. Cuando concibió mellizos, sintió la rivalidad entre ellos desde su vientre. Ella oró al Señor, un ángel le respondió, y es interesante que el ángel les hizo ver de que en el vientre de ella habían dos naciones y parecía que ya estaban luchando por la supremacía. La predicción del ángel se cumplió en la historia posterior de los descendientes de Esaú y Jacob, los edomitas y los israelitas. Y por supuesto, aún ellos mismos fueron participantes de su conducta en la historia de su vida. En el tópico del martes, personalidades contrastantes, nos dice el texto. Bien, consideremos entonces a Jacob y Esaú, la tercera generación. Se hizo notar los caracteres y tendencias de los padres y abuelos aún cuando estos tenían el temor de Dios, ¿no? La experiencia de Jacob, considerando que la esposa era estéril, él prefirió poner su caso en manos de Dios y no cometer el mismo pecado que
hizo Abraham en este caso, ¿no? Bien, hay cosas que con la gracia de Dios se van mejorando y otras cosas que la tendencia humana va también en lo individual, va generando. Entonces, respecto a las personalidades contrastantes, Jacob y Esaú eran diferentes tanto en lo físico como en el carácter. Isaac y Rebeca complicaron aún más las diferencias entre ellos al mostrar predilección cada uno por un hijo. Entonces, necesitamos considerar este objetivo. Cada uno tiene una personalidad, una individualidad, pero si nos sometemos a Dios, podemos cumplir el plan de Dios. En el tópico del día miércoles, una cuestión de actitud. ¿Cuál es el concepto de actitud? Manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar. Vamos a ver algo interesante. Al hablar en el hogar acerca de las bendiciones y cuidados, más los planes que Dios tiene para sus hijos, puede despertar una actitud guiada por el Espíritu Santo en la vida de los hijos en las familias. Entonces, pensemos. Isaac hablaba junto con Rebeca de las bendiciones de la primogenitura. Y esto implicaba también grandes responsabilidades. Sin embargo, esta era la idea, ¿no? de Jacob. Esta era su preocupación. Y esto hizo que él tomara decisiones. Uno de los principios eternos era el servicio a Dios por amor. Entonces, pasamos al último tópico, que se titula Anhelando al infinito. ¿Qué significa la palabra anhelar? Anhelar significa desear intensa o vehemente una cosa. Entonces esto es algo en la naturaleza del ser humano. Dios dejó implantado en la naturaleza el hecho de que el hombre pueda anhelar y por supuesto alcanzar los objetivos. Pero tristemente nosotros lo usamos para nuestras complacencias egoístas. Sin embargo, Dios pone objetivos maravillosos que inspiran al hombre a anhelarle. Es interesante cómo se ilustra en la Sagrada Escritura el caso del ciervo que brama por las aguas. Es interesante que cuando hablamos de la justicia, hablamos del hambre y de la sed. En aquellos tiempos, para aquellos que escuchaban la palabra de Cristo, comprendían lo que era pasar hambre y sed en aquellos lugares desérticos, en estos viajes. Pero hace una comparación en la vida espiritual y habla de la sed y del hambre del alma. Y Jesús es representado como el agua de vida y el pan de vida al que nosotros debemos acercarnos. Esta es la experiencia entonces de Jacob. Dios bendiga a cada uno. Ojalá que esta sea nuestra experiencia también y podamos anhelar al infinito. En mi deseo y oración. Amén.